apagar esta. ¿Alguien me ayuda por allá atrás, jefe? ¿Podemos ir por bloques? Buenísimo. Ahí está, ¿no? ¿Me ayudas, Miguelito, a cerrar la puerta, por favor? Bueno, estábamos esperando ahí un grupo que faltaba, Alberto, pero bueno. Muy buenas tardes a todos, pues ya casi 2 días llevamos aquí encerrados, ¿no? De 9 a 6, muchas gracias a todos los que nos estuvieron acompañando durante el Congreso. Y pues tengo el gusto de presentarle. Hace algún tiempo me inscribí en un seminario de 2 días por ahí, bien interesante. El nombre decía Disruptors. Y era también un seminario ahí de 2 días muy interesante, y ahí tuve el gusto de escuchar una charla que la verdad es que tenía mucho tiempo que no me impresionaba, pero me dejó un gran sabor de boca, aprendí muchísimo, y pues me di a la tarea de estar buscando a ese personaje que aparecía por ahí hasta que lo encontré, y le pedí de favor que nos viniera a hablar de su caso de éxito, porque es un caso muy interesante, una marca muy reconocida por todos. Algo que ya le he preguntado en varias entrevistas es: oye, ¿cómo haces para tener éxito con una marca, con un producto que probablemente parecería ser que en este país no tiene demanda, ¿no? Contra este tema de que nadie lee, etcétera, etcétera, y una marca tan exitosa. Entonces me di a la tarea de buscarlo, y muy amablemente viajó también el día de hoy a México, con 3 horas también de retraso para que sigan votando porque no deben. Como vieron, pues hoy todo el mundo llegó tarde, ¿no? En la Ciudad de México, y está el día de hoy, viene hoy un ratito a platicar con nosotros, se regresa también el día de hoy, por lo cual le doy muchísimas gracias. El señor con todos ustedes en nuestra conferencia de cierre de nuestro seminario de 2019, el señor Alberto Achardi, un aplauso. Muchas gracias, Alberto. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Soy Alberto Achardi, director comercial de Librerías Gandhi. La verdad es que me causa mucho placer poder estar con todos ustedes para platicar un poco del caso de Librerías Gandhi específicamente. Yo recuerdo que en su momento, cuando estuve en la universidad y nos platicaban de casos de éxito de marcas, y las miraba con mucho escepticismo, pero el haber podido ser parte de una marca que se convirtió en lo que hoy en día es Librerías Gandhi, y poder compartirlo con ustedes, una marca muy mexicana, poder compartirlo con ustedes me causa un placer enorme. La plática tiene que ver con 4 cosas puntualmente. La primera, con romper un poco esta idea en donde es necesario tener grandes inversiones en una marca para poder realmente generar cambios, para poder realmente tener marcas de valor, para poder tener equity, para poder tener una marca que sea top of mind en su categoría. No es necesario necesariamente grandes inversiones. La segunda tiene que ver con el valor de la creatividad como motor de todo lo que hacemos cuando se trata de hacer ejecuciones de marketing y de hacer planes de marketing. Sin creatividad no hay nada. La tercera tiene que ver con esta idea en donde siempre se habla, y todos hemos escuchado seguramente, esto de posicionar tu marca en la mente de los consumidores. Digo, posicionar tu marca en la mente de los consumidores, si tu marca se aparece por todos lados y tienes cierto presupuesto, vas a estar en la mente de los consumidores. Estar en la mente de los consumidores no necesariamente genera una intención de compra como tal. El reto hoy en día creo que es posicionar tu marca en el corazón y convertirte en esta love brand de la que de alguna manera todo el mundo habla, de las love brands. Y para eso es necesario ser creativo. La cuarta tiene que ver con mi terquedad directamente, como mercadólogo, el poder o el tener que ser persistente. Yo vengo de una empresa familiar en donde de alguna manera platicaba con Jorge en su momento y le decías: es que cuando abrí el departamento de mercadotecnia hace 15 años, el tema de mercadotecnia era un tema para marcianos, era un tema totalmente extraño que no entendían. Y tuve que ser terco en las ideas que presentamos a veces los mercadólogos son arriesgadas, pero si el que está presentando la idea no se la cree y es persistente y es terco, difícilmente se pueden llevar a cabo, y les voy a mostrar muchos casos de cosas que hicimos muy arriesgadas. Pero fui terco y persistente en ese sentido porque creía en esas ideas. La historia tiene que ver un poco con el sueño. Siempre hay un sueño detrás, siempre hay un romántico detrás.
en este caso el señor Mauricio Achar, el fundador de Librerías Gandhi, que de alguna manera un enamorado de la cultura y de la literatura y un enamorado de la idea de entender que a través de la educación y a través de la lectura pudiéramos realmente cambiar y convertirnos en personas mucho más conscientes y libres. Y en 1971, esta primera librería que él abre de 150 metros cuadrados, aunque ustedes no lo crean, el mercado de librerías en México en ese entonces se vendían libros por mostrador. Es decir, tú llegabas como si fuera una ferretería y decías, me das por favor la Ilíada de Homero, me das por favor el laberinto de la soledad. Se volteaba el encargado y te lo traía, como si fueran objetos de una ferretería como tal. Y él en su momento decía, no, yo quiero poner un lugar de encuentro con los libros, yo quiero que la gente cachondee con los libros, yo quiero que se les caigan encima, que los huelan, que los toquen, que no sientan que la cultura muere. Y para esto quiero poner un espacio mágico en donde se lleven a cabo un montón de eventos culturales, de obras de teatro, de pláticas. Además, él siempre decía la cultura al menor precio y se iba a grandes ferias de libro en todo el mundo para poder traer grandes lotes a precios irrisorios. Entonces, bueno, este lugar mágico de 150 metros cuadrados termina convirtiéndose en el semillero del pensamiento del sur de la Ciudad de México, en donde grandes escritores, como en su momento Germán Deza, Carlos Fuentes, Roberto Bolaño, Jaime Sabines, Óscar de la Borbolla, es decir, grandes escritores, se convirtió en este espacio en su guarida. Y se decía que era el semillero del pensamiento del sur de la Ciudad de México. Hay que entender un poco, y lo decía Jorge antes, cómo crecer o hacer crecer y llevar este sueño de convertir este país en un país de librerías, cuando la realidad es muy diferente. No somos un país lector, somos un país que tristemente, somos uno de los países que tiene menor número de librerías por habitante. El caso, por ejemplo, de Argentina, Buenos Aires nada más, dicen que es la ciudad que tiene más librerías en el mundo, en esta ciudad. El caso de Argentina, con 40 y tantos millones de habitantes, que tiene casi 2000. En el caso de México, se hablan de 1100 puntos de venta, pero 723 librerías tradicionales, con 120 y tantos millones. En el caso de Costa Rica, incluso, con un porcentaje mayor. Y en el caso de España, con casi 4000 y 40 y tantos millones de habitantes también. No somos un país lector. ¿Qué sucede en la cantidad de libros leídas al año por persona? También la realidad no es buena, pero decía, al igual que yo soy terco, el fundador también era terco y creía que era la única forma de poder generar cambios. Algo interesante era que cuando se abre el departamento de mercadotecnia era para nosotros muy importante, o por lo menos para mí, entender quién era nuestro cliente, ¿no? Yo le decía a mi jefe en ese entonces, ¿quién es nuestro cliente? Y él me decía, ¿cuál es nuestro target? Le preguntaba y él me decía, ¿qué es eso? Y yo le decía, ¿quién es nuestro cliente? ¿Quién es nuestro cliente? Él me decía, intelectuales y gente que lee. Y yo le decía, mira, un target lleva aspectos psicográficos y demográficos, y no necesariamente, yo creo que todos los que vienen a Librerías Gandhi tienen estas características. Entonces me dediqué a la tarea de poder hacer encuestas en las 7 librerías que teníamos para entender quién era nuestro cliente realmente. Gente de 18 a 55 años de edad en su mayoría, 47% de las personas que entran a Gandhi son hombres, 53% son mujeres. El 18% de nuestros clientes, 18% de nuestros clientes, que hace el 30%, 35% de la venta, son intelectuales, analistas, filósofos, literatos, líderes de opinión, gente que vive de los libros y que compra como mínimo en un periodo de 6 meses 5 libros. Un 56% de clientes que son estos lectores que les gusta estar en contacto con la cultura, que les gusta, que ven a la cultura como un pasatiempo, que les gusta tener la novela, la novedad a la mano, se tardan un montón en leerlo, pero les gusta, es cool leer, les gusta comprar muchos libros de regalo, ven a Librerías Gandhi mucho más como un pasatiempo. Y el 26% de gente que viene únicamente por obligaciones escolares y laborales. Y es esta venta de mostrador, de tipo que viene y dice, me das marketing management de Philip Kotler porque tengo examen mañana. Me di cuenta que el aspecto de nuestro target era mucho más amplio del que se creía. Y en ese entonces únicamente le estábamos hablando a este 18%. La campaña que hacíamos en ese entonces, que era una campaña básicamente de medios impresos, y era irrisorio lo que hacíamos, pero una campaña bastante compleja. Entonces yo dije, bueno, necesitamos entender cómo está percibida nuestra marca, necesitamos entender si hay regulación publicitaria con lo que hacemos o no hacemos, necesitamos entender qué ventajas competitivas, hacer un análisis SWOT
con relación a la competencia, cuáles son los hábitos del lector, qué es lo que sucede. Y entonces en una empresa familiar llegar y plantear que tienen que meterle lana al tema de estudio, al tema de análisis, al tema de datos para poder tomar decisiones, fue algo sumamente complejo. Ahí empezó mi terquedad, ¿no? Pero tuve cerca de mí a gente que creyó en eso, que aunque no lo entendía como tal, creyó en eso y apostó. Y fui ganando batallas conforme fue pasando el tiempo, y conforme va pasando el tiempo vas ganando de alguna manera credibilidad. Les decía yo que en ese entonces, cuando hicimos unos focus groups, 2002, resulta que por ahí decía, llevamos a gente, digamos, del primer grupo, del segundo grupo y del tercero, decía alguien, a mí me da miedo las librerías Gandhi. Le preguntaba a la moderadora por qué, y él decía, porque imagínate que yo llegue, ese lugar es para intelectuales, y yo llego y le digo, ¿me das por favor 100 años de soledad, de Milán, Kundera, mega lárgate, imbécil, no puedes estar tú aquí, ¿no? Había esta sensación de que se los iban a comer vivos, ¿no? O por ahí le platicaba a Ignacio que había una persona que decía, híjole, ahí va gente medio extraña, esta señora Elena, gente rara, no era un lugar para gente rara. Entonces me di a la tarea de entender que había una gran oportunidad de hablar de este 56 y este 26 y dejar de comunicarnos de una manera elitista y poder de alguna manera deselitizar el concepto de la marca, reposicionarla, aterrizarla, decirle a la gente que es para todos. Y algo que hicimos muy importante es que como marca, desde que empezamos nuestra comunicación, ya con esta época de los espectaculares en donde entendí que teníamos que ir a la calle para hablarle a todos, con el costo por impacto, porque los presupuestos son irrisorios, pero un costo por impacto el más barato que podía conseguir que llegue a todo mi target. Entendimos que teníamos que definir cuál era la personalidad de la marca puntualmente. Y a través de esta personalidad de marca irreverente, que le gusta el doble sentido, que le gusta el albur, que tiene sentido el humor, que es un tipo observador social, que es un tipo muy mexicano, que es un tipo cool, que es un tipo alivianado, que es un tipo culto, íbamos a hablarle a la gente. Y íbamos a hablarle a la gente a través de un medio como Espectaculares, que era algo que no hacíamos, o que en su momento nunca lo consideramos como medio. Decíamos, ¿cómo le hacemos para en un medio que está tan saturado de imágenes, poder de alguna manera destacar y poder expresar el máximo con el mínimo? Cuando tú tienes un espectacular que lo puedes leer en 2.6 segundos, ¿cómo le hago para expresar el máximo con el mínimo? Concepto publicitario de minimalismo publicitario como tal, o sea, a través de las palabras. A través de las palabras, que es lo que finalmente vendemos, y a través de esta personalidad empiezo a hablar con la gente. Entonces eso de alguna manera fueron parte de las cosas que nos permitieron ir diseñando la estrategia. Otra, cada uno de los espectaculares, es la pregunta que quería que haga Jorge, ¿cuántos espectaculares creen que tenemos en total? Por ahí, alguien. ¿Ciudad o el país? En el país. 30. ¿3,000? No, 150. Aquí en Guadalajara. 20. No, en Guadalajara unos 5. En Guadalajara tenemos 2. La plantilla total en la República Mexicana son 20. Cada uno de los espectaculares los escogí como si fuera mi mujer. Es decir, lejos, cerca, el tráfico, la perspectiva, la saturación, cada uno de los detalles, porque no podía tener desperdicio publicitario, no había manera. Otro de los conceptos, parte de la estrategia importante, es nosotros no hablamos de lo fregona que es la marca. Nos adueñamos del concepto de hablar de lo fregón que es la lectura, de decir lo padre que es leer, de decir lo chingón que es leer, de decir lo que te da la lectura como tal, y no necesariamente decir Gandhi es, la lectura es. Entonces de alguna manera pudimos mostrarnos como una marca que es la que quiere que leas. Por otro lado, parte de la estrategia es estar rotando los espectaculares. Tiene que ver con esto que me dicen, ¿cuántos tienes? 100, 200, 300. Cada mes rotamos los espectaculares de alguna manera que vas generando expectativa, pasas por el espectacular, siempre ves algo diferente. Entonces te da esta sensación de omnipresencia, ¿no? Están en todos lados. Y lo otro, el layout de nuestros anuncios, en donde nos dedicamos con nuestra plasta amarilla, que es parte de los colores institucionales de Gandhi, a romper el esquema visual. Esto es algo más común hoy en día, pero en ese entonces no era común. No era común que una marca te hable de esa manera y a través de esa manera ir generando vínculos afectivos, ir llegando a este corazón, no necesariamente a la mente.
Y empezamos a trabajar con eso, empezamos a aterrizar la marca, empezamos a volvernos mucho más accesibles, con layouts de este tipo, con un logotipo que era diferente en ese entonces, a reírnos de nosotros mismos, a hacerte parte de esas personas, a hacerte cómplice de las personas que creen que realmente la lectura nos puede cambiar. Y de repente esta marca se enojaba y te daba un fact puntual y te decía, estoy hasta la madre, que no lean, y mira lo que está sucediendo. Y se daba ese lujo. Y conforme fuimos avanzando como marca, fuimos ganando derechos también para poder hacer cosas mucho más arriesgadas. Y de repente corríamos riesgos, dice, gracias a los que se esfuerzan por leer. Corríamos riesgos como este, donde teniendo dos espectaculares en la Ciudad de México. Este es muy interesante y lo pongo, me hablaba un amigo y me decía, casi me estrello por estar intentando leer tus chistosadas. Entonces, cuando me lo presentaron, la posibilidad de lectura de una cosa de estas es mucho menor que poniendo una tipografía de otro tamaño. Pero así como ustedes, en el momento en que alcanzaron a leer, que dice gracias a los que se esfuerzan por leer, a partir de ese momento se empiezan a volver cómplices. Cómplices del chiste, cómplices de este ejército de gente que quiere que leas, cómplices de la marca, vas creando este vínculo afectivo. Yo platicaba con uno de los creativos y le decía, mira, este espectacular me decían que por la ubicación en donde estaba tiene más o menos 600,000 impactos. ¿Qué sucede cuando tú pones una cosa de estas? La posibilidad de lectura es mucho menor y a lo mejor los impactos que puedes tener iniciales son de 40,000. Pero estos 40,000, al haberse vuelto cómplices, van a empezar a hablar de ti, van a empezar, oye, ya viste el anuncio de Gandhi, y al final se empieza a replicar en este word of mouth, que es muy conocido, de este boca en boca, en donde al final el impacto puede ser mucho mayor que estos 600,000 iniciales. Vale la pena correr este tipo de riesgos. Y nosotros con dos espectaculares estuvimos dispuestos a hacerlo, ¿no? Vale la pena correr esos riesgos. Y de repente con cosas un poco más sencillas, pero en ese entonces parecía como muy inteligente poder hacer una cosa como estas, o de repente muy enojado y te dices, es que si no vas a leer, no te pongo nada. Ya nos dábamos esas libertades de decirte estoy hasta la madre. Pero jugábamos contigo y nos reíamos de nosotros mismos. Y otra manera diferente, donde lo volteábamos y utilizamos otros recursos creativos sobre este lienzo amarillo. Estoy tapando por acá, ¿no? ¿Está bien? Y de repente, ¿qué crees? Nos fuimos al table y esta canción que sonaba en todos lados, la tomamos, que entendíamos que era parte de la cultura popular. Decíamos, ¿por qué no? Y corríamos estos riesgos, ¿no? Como una librería se iba a referir a una canción que tiene que ver con el table, pues bueno, lo hicimos. Otra canción medio fresa, que era la de Rebelde, una novela que estaba en su momento por ahí, y nos atrevíamos a hacerlo. Este anuncio es un parteaguas. Este es el anuncio que se da en un contexto, además, en el que no estaba todavía la digitalización, no existían las redes sociales para que esto se pueda viralizar. Y fue el anuncio más recordado hasta hoy en día. Un anuncio que tardé 4 meses en convencer a León, que era mi jefe, para decirle, vamos a hacerlo, ¿no? Se dio en la coyuntura en donde salió el programa de Big Brother, y de alguna manera que fue algo que rompió muchos esquemas y que por ahí en Big Brother se mostraban a los chavos como eran, en donde todo era el güey, ¿no? Hombres, mujeres, por todos lados era el güey. Y cuando me lo presentan yo me río mucho. Se ríe también León en ese entonces. Sin embargo, yo le dije, va para adelante. Me dijo, esto es broma, ¿no? Le dije, no es, va para adelante. Y cuando estás dispuesto a hacerlo, tienes que estar dispuesto a asumir que va a haber gente que no le va a gustar. Si tú quieres una campaña plana que pase desapercibida, pues es más fácil hacerla, pero cuando corres riesgos, siempre está la posibilidad de que a alguien no le guste. Cuando tú tienes una campaña que al 90% de la gente le gusta, y a un 10% de la gente no le gusta, ese 10% es muy importante porque te demuestra muchas cosas, te demuestra que tocaste fibras sensibles, te demuestra que levantaste cierta ámpula, te demuestra que no pasaste desapercibido, pero al 90% le gusta. Este anuncio me acuerdo que cuando lo pusimos fue realmente exitoso y muy recordado, y en este contexto con redes, no con redes sociales, con correos, e incluso con llamadas. Me llamaba una señora que me decía,
no puede ser, Señor, ¿cómo ustedes se atreven a hacer esto? Una especie de sacrilegio, ¿no? Como una librería puede decir la palabra güey en un espectacular. Entonces le dije, señora, muchas gracias por tomarse el tiempo de hacer la llamada, tomaremos en cuenta sus comentarios, pero tenía ganas de decirle, ¿por qué no? ¿Por qué queremos seguir viendo a la librería como el espacio solemne y lejano y aburrido? ¿Por qué no podemos tomar y entender que sí, la persona que lee tiene un vocabulario que puede ser agradable, pero también utiliza esto que es parte de nuestro vocabulario y no tiene nada de malo, ¿no? Entonces, fue de alguna manera, mencionar que fue un parteaguas porque nos permitió entender hasta dónde podíamos llegar con esto. Este anuncio ganó en Cannes, ganó un León en Cannes, me parece inteligentísimo, es de mis favoritos. Ya después de años de estar diciendo a la gente que lea, nos cansamos y entonces volteamos el espectador y le pedimos a Dios para que lean, ¿no? Tiene también ese riesgo en la lectura, ¿no? En donde de alguna manera pues, es un poco más difícil de verlo. Pero hacer estas cosas, ahí ya teníamos 3 espectadores en la Ciudad de México. Y de repente jugando con la estructura, y de repente, esto que decía, reírnos de nosotros mismos. Y poder ser creativos hasta con el medio, con el espacio, Y de repente nos fuimos a huelga, estábamos muy enojados, y la gente nos pedía los anuncios conforme íbamos cambiando. Decidimos poner una bandera de huelga a todos nuestros espectadores y decirles, pues hasta que no leas no sigo, ¿no? Y fue muy recordado, es una manta, básicamente. Este fue el segundo anuncio más recordado, se da ya en un contexto de redes sociales, el impacto que tuvo llegó hasta Argentina incluso, hasta muchos lugares de Latinoamérica, en Chile lo mencionaron mucho. Y ya se dio en redes, nos permitió que se viralice por todos lados. Incluso por ahí una feria nos copió el anuncio, cosa que de alguna manera fue una oda a la marca y me pareció genial. Pero tuvo mucho impacto. Este anuncio lo pongo por acá, hay un solo lector, está aquí. Este anuncio lo pongo como un ejemplo, platicaba hace rato de la relación que tengo con los creativos que trabajan para la marca. Es una relación de ya 16, 17 años. Yo he estado en 6 agencias diferentes, Ogilvy, Nascan, Saatchi, Leo Burnett, Anónimo, Young & Rubicam, pero siempre he estado con un mismo equipo creativo. Ese equipo creativo es una relación de matrimonio, son cómplices de esto, son lectores, es gente que entiende a la marca, que entiende la personalidad, que entiende a mi cliente, que entiende cuál es la estrategia. Que los he seguido a lo largo del tiempo, en los medios publicitarios se mueve mucho la gente, y entonces cuando me habla Pepe Montalvo, mi cómplice de todo esto, cuando me habla y me dice, Beto, tenemos que hablar, le digo, ¿a dónde nos vamos? ¿No? Porque siempre existen estos cambios, pero yo siempre he sido fiel a eso, y siempre me preguntan cuál es la mejor agencia, y digo, yo creo que cuál es el mejor equipo creativo, porque en todas las agencias nos han dado un buen servicio, una buena iguala, pero al final, lo más importante de todo, más allá de eso, es la parte creativa. Sin la parte creativa no sirve de absolutamente nada. Y esa es la relación que hemos tenido. Y mencionaba yo que en una de estas agencias que estuvimos, en Leo Burnett, cuando llego a la agencia, veo que están jugando futbolito de silla y echando tiros libres contra la oficina del director de la agencia y jugando fútbol de mesa. Y entonces no daba crédito, ¿no? Hoy en día el tema de Google y todos estos espacios de trabajar son divertidos, es más común, pero en ese entonces no era tan común. Y volteé hacia la pared y había algo que decía Creative ideas flow faster in fun places. Y de alguna manera entendí que es necesario propiciar el espacio para que los creativos se diviertan. Y a través de ese espacio divertido, a través de dejarlos que se diviertan y que fluya la creatividad, se encuentran cosas maravillosas. Les decía que yo no creo en los creativos frustrados. Y he platicado con muchos que me dicen, oye, tengo estas marcas, y yo les digo, oye, hay mucha carnita en esas marcas, está increíble, se pueden hacer cosas muy padres. Y me decían, es que no tenemos un director que apruebe este tipo de cosas. Entonces son artistas frustrados y eso no permite que vayan fluyendo, ¿no? Entonces es importante, se los mencionaba porque la relación que tengo es demasiado cercana. De repente me hacen bromas en ese sentido, me dicen, ¿sabes qué, Beto? Subimos el espectador y estás por ahí, encuéntrate. Y entonces, bueno, me pusieron por aquí. Este es Agustín, que le gusta mucho la chela, y este es Pepe, que cuando se pone nervioso, se chupa el dedo. Y de repente jugamos con las palabras.
si jugamos con las letras y hacemos algo un poco más de doble banda. Este anuncio lo pongo porque viéndolo de esta manera aislada, hoy en día se han armado los plomazos últimamente mucho, pero se da en un contexto en la guerra del narco en ese entonces. Y sucede algo que cuando eres creativo, hasta en el menor espacio, de alguna manera hasta tienes suerte. En Gonzalitos, en Monterrey, que es donde estaba mucho más difícil, había narcocamiones casi todos los días. Tenemos en Gonzalitos uno de los espectaculares. Resulta que en Ediciones del Norte, en el Reforma, sacan una primera plana con 2 narcocamiones bloqueando Gonzalitos y de fondo se ve la cartelera que dice "Sálvense quien lea". Una plana en Reforma cuesta muchos miles de pesos, pero tienes hasta suerte en ese sentido y nos funcionó. Sí, si quieres. Sí, está padrísimo, porque entiendo que el objetivo de Gandhi es esta difusión de la cultura, de la lectura, y que lo logran, ¿no? Yo soy súper fan de Gandhi, me encantan los anuncios. Pero te quería comentar en relación a la competencia, o sea, porque también estás impulsando, o sea, finalmente la lectura, hay competidores fuertes en el mercado. Entonces, y bueno, tu marca está muy posicionada con esos colores y todo, pero estás también, o sea, ¿cómo está el tema de la competencia? Decía el fundador, yo quiero que existan lectores, ya sabré cómo ganarlos. Y me parece de lo más inteligente. Yo quiero generar lectores. Ahorita les platico un poco de datos y cosas adicionales que te van a contestar más. Este anuncio, cuando me lo presentan, y para mí es un hallazgo increíble, una marca que lance el reto y que te provoque para que tú te subas a un espectacular, cosa que es ilegal porque te pueden meter al tanque, o que estés de alguna manera poniendo en riesgo tu vida. Me parece simpático nada más de pensar que la marca te provoque a que hagas esto. En ningún momento yo pensaría que nadie lo haría, ¿no? Como tal, y tampoco estaba preparado para eso. Me habla mi asistente en ese entonces, mi coordinadora de comunicación e imagen, y me decía: oye Beto, ya grafitearon el espectacular de Cuernavaca y no se ve el logo. ¿Quieres que mande a cambiar la luz? Y dije: no cambies nada, ¿no? Que se quede así. Y entonces, bueno, lo increíble de esto, y este es el ejemplo de, ya tenemos una relación hasta casi enfermiza con los seguidores o con nuestros clientes de amor, en donde estén dispuestos a hacer locuras. Me hablan de la sucursal de Monterrey. Dice: pues hay 2 chavos que se treparon y que quieren su libro gratis. Entonces yo decía: hijo, me suena a broma, ¿cómo le hacemos? A ver, para saber si realmente lo hicieron. Y dijo: sí, aquí están las fotos. Le dije en ese entonces a la gerente que se lleve el libro que quiera. El que quiera, y así fue. Pero ese tipo de relación que creaste a lo largo del tiempo, que te atreviste a hacer, en donde ya llegaste al corazón. Oye, la publicidad involuntaria que tuvimos con nuestro último presidente, Sí, ¿vas sí. a negar que fue mejor la de Peña? Yo creo que Peña es el mejor que ha logrado que vendas libros que esos. Es el año 2000, a finales de 2013, la exposición que tuvo la marca a través de 16 anuncios memes que hicieron. Sí, que muchos de estos anuncios, porque no es lo mismo hacer cualquier anuncio, muchos de estos anuncios tenían nivel de creativo. La exposición que tuvo la marca en ese entonces fue el año más impresionante de todos, gracias a la gente. Pero gracias a la ¿Impresionante en gente... ventas te refieres? ¿Perdón? ¿Impresionante en ventas? No, impresionante en tráficos, en librerías, que hay que entender que es una campaña de posicionamiento de imagen. El boost en la venta no viene en el corto plazo, es decir, tú vas construyendo, por un lado, hacemos otras cosas de campaña, de promoción y venta, pero vas construyendo y eventualmente generas que te terminen comprando yendo a las librerías. En cuanto a exposición, es decir, estábamos midiendo ya en redes hasta dónde estaba llegando esto, y se salió de control. Me hablaban de muchos nuevos porque la gente pensaba que eran anuncios nuestros. Y yo les decía, y hablaba con Pepe Montado, les decía: es una consecuencia de lo que hicimos a lo largo del tiempo.
Cuando la gente toma una marca como portavoz de su vida y a través de esta marca te hablan de fútbol, te hablan de política o te hablan de Ninel Conde en su momento, si lo hicieron. Algo que hubo esta confusión en el tsunami Surimi, que también sonó muchísimo, de Ninel. Y entonces, bueno, se la traían de bajada con un anuncio que decía Ninel nunca es tarde, y aparecía el logo de Librerías Gandhi. Y de alguna manera, y luego sacaron la segunda parte que decía, que ella contestaba y decía, Gandhi tarde para qué, ¿no? Pero lo que quiero decir es, me hablaban de medios y decían, esto es de ustedes, esto es de ustedes. Y yo les decía, no, nosotros de alguna manera, aunque nos sentimos halagados de que la gente la haya adoptado y haga este tipo de cosas, y tenga esa exposición de la que estamos hablando, somos una marca apolítica, religiosa, no nos metemos directamente con nadie, damos nuestro punto de vista, pero nunca hacemos cosas de ese tipo, ¿no? Pero sí, de que nos sentimos halagados, sí, de que es de algún beneficio. Todos estos de leer evitará, por todos lados, no son creados por nosotros, son una consecuencia de él. Y de repente anuncios un poco más serios, de repente anuncios en donde realmente hacemos como marca, utilizamos la voz. Esto terminó siendo replicado, se los enseño al final, por Aristegui, en donde estamos cansados y hablamos desde este observador social que ya había dicho, ¿no? Este se dio cuando fue campaña del Movimiento Naranja, sí. Cuando fue el Mundial, ¿no? Entonces, coyuntura. Algo importante de entender es que con presupuestos tan pequeños tenemos que ser consistentes. Nosotros hacemos más de 3 millones de bolsas biodegradables al año que damos a nuestros clientes. Y de alguna manera yo decía, tenemos que utilizar ese espacio y hablar de la misma manera en la que hablamos afuera. Y llevarlo también a los separadores gratuitos. Damos más de 1 millón de separadores gratuitos al año. Y nosotros tratar de ser consistentes ahí, y no nada más ahí, ser consistentes en nuestras camionetas, en todos los espacios donde yo pueda hablarle a la gente. Y entonces, en nuestras camionetas, por ejemplo, hablaba yo ya no está Javier, pero hablaba con Javier, son 6 camionetas en medio. Hablaba con Javier, el chofer, Javier, y sí, tocan el claxon y me decía, ya no te aguanto, Alberto. Porque era impresionante cómo este ejército del que ya les hablé tocaba y tocaba, ¿no? Y al principio seguramente se sentía muy bien y después me decía, ya no aguanto más. Y ya me causaba un placer enorme ver que la gente se subía al tema, ¿no? Hay que ser creativos, decía, en todo lo que tengamos. Como dije al principio, cómo poder hacer con muy pocos recursos o casi nada cosas importantes. Hice un intercambio en donde me dieron 2 vallas, costó 0 pesos el intercambio para ofrecerle un espacio a todos los módulos de Valet Parking de las librerías. Y me regalaron 2 vallas en Campos Elíseos, una calle ahí cerca de Polanco, digamos, importante, y otro en Santa Fe, en la Ciudad de México. Entonces dije, oye, nunca hemos tenido vallas, pero hagamos un concepto puntual para vallas. Y entonces me presentaron esto y a mí me pareció, digamos, inteligente el ver que una marca está dispuesta a pagarte el espacio y diciendo, oye, grafiteale aquí, es parte de la cultura urbana y yo estoy fomentando esa cultura. Entonces me decía, platicábamos, Pepe Agustín y yo, y le decía, ¿tú crees que grafiteen? O sea, no lo sé. Le decía, mira, si no grafiteen, le dije, yo voy a ir a grafitear, ¿no? Y nos reíamos, nos divertíamos. Pasaron 2 semanas, dijo, tienes que ir a la de Polanco a ver lo que sucedió. Y lo llevamos a grafitear un cuento, por ejemplo, ¿no? Y entonces, dije, no sé, puede ser desde una mentada de madre hasta esto. Hicimos un ejercicio que dice, Gandhi, te amo, este no es real. Dije, no sé qué va a suceder. Voy a Polanco y me encuentro que estaba toda la valla grafiteada con cuentos, con poemas. No nada más eso. Me encuentro a 2 niños leyendo. Una valla, en donde de alguna manera hacemos lo mismo que el espectacular que dice gracias a los que se esfuerzan por leer, un pequeño impacto que se puede multiplicar en el boca en boca cuando tocas el corazón. Hice un intercambio en su momento, uno de los medios que funcionaba antes, hoy en día ya no tanto, era el medio de postales. Llegaron a tener hasta 600 puntos de venta. Estas postales, tenías estos displays de postales en restaurantes, en universidades, en gimnasios, en muchos lugares, en cines, y eran coleccionables. Entonces
hice un intercambio para poner los módulos en las librerías, me dieron 600,000 postales y yo entendí que muchos de estos puntos que teníamos eran lugares donde estaban los chavos. Y entonces creamos un concepto para poder acercar la literatura a los chavos, para poder convertir a los escritores en rockstars y llegarle a los chavos a través de lo que más aman, que son las bandas. Hermann Hesse. Terminaron en ese entonces, esto es 2006 creo, terminaron haciendo videos con las postales, haciendo todo un rollo. Marqués de Sade. Darío. Los Doors. Los Sex Pistols. Y Neruda. En esta idea de ser creativos para buscar hacer cosas que generen impacto y que no nos cuesten, es algo que nos divertimos mucho. Estábamos en Polanco comiendo y no había caído en cuenta que todas las calles de Polanco tienen nombres de escritores. Entonces me dice, Agustín, ¿te habías dado cuenta de esto? Y dije, ni idea. Presentan una idea para ejecutarla de publicidad guerrilla